La lección que tenemos preparada para el día de hoy, no améis al mundo. Recuerde que estamos estudiando Primera de Juan y hoy estaremos poniendo atención al capítulo 2 de Primera de Juan, a los versículos 15 al 17. Y vamos a leer lo que el texto enseña. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a poner atención en lo que Juan nos enseña. Primero, hemos visto lo que enseña Juan, que la comunión con Dios requiere que no haya lugar para el odio en nuestros corazones hacia nuestros hermanos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Nos dice 1 Juan 2:9. Entonces debemos amarnos unos a otros. Esa es la orden que tenemos del Señor. Pero Juan nos va a enseñar de algo que debemos tener: amor en absoluto. Fíjese que su advertencia es muy clara. Y esto es: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Se nos presenta un mandato claro y directo: no améis al mundo. Pero, cómo comprendemos realmente el alcance de esta instrucción? ¿Reconocemos la relevancia que tiene este mandato? El propósito de este estudio es ofrecer una mayor claridad sobre las palabras de Juan y de este mandato de no amar al mundo, brindar una razón para considerar con seriedad las indicaciones que establece este texto. Entonces, ¿por qué los cristianos no deben amar al mundo? En primer lugar, el amor en este pasaje no es no es el mundo físico, no es al mundo físico, es decir, a la creación de Dios. Dios no nos está diciendo que no amemos a la creación, considerada por Dios mismo como muy buena ahí en Génesis 1:31. Dios creó el mundo, entonces lo que nos manda, Él no nos está diciendo que nos amemos a este universo. Él, cuando lo hizo, lo vio bueno en gran manera. Tampoco este no amar al mundo significa que no amemos a la humanidad, porque estaría en contradicho con el mismo, en la misma revelación de Dios, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos que descartar que Dios no quiere que amemos a la creación y que Dios no quiere que amemos a la humanidad, sino que por el contrario, que los amemos, y nos manda a amarnos los unos a los otros. Pero ¿qué quiere decir esto, no améis al mundo? Bueno, más bien se refiere al mundo de pecado, a la esfera de maldad, al mundo del mal. Ahí en Juan 5:19 de Primera de Juan dice: sabemos que somos de Dios. Y fíjese, el mundo entero está bajo el maligno. Y está hablando del carácter
carácter de la gente del mundo. Cuando habla de no amar al mundo, es no amar a esta sociedad del carácter, lo que gobierna al mundo, es decir, la esfera en la que domina el pecado, el mal y Satanás. Así como la frase mundo del deporte describe al ámbito que domina todo el deporte, este mundo es uno en el que domina el pecado. Por eso cuando dice no améis al mundo, está hablando que no amemos a esta sociedad marcada por el mal. No améis al mundo, más bien se refiere al mundo de pecado, al mundo del mal. Sabemos que somos de mi Dios, dice 1 Juan 1:19, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces está hablando de la esfera que domina el mundo de pecado. Tres cosas en particular que componen este mundo. Nuestro texto que estuvimos citando delante aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, ¿recuerda? El 15 al 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Fíjese que nombra tres cosas en particular que componen este mundo, los deseos de la carne. Esta frase se refiere a los deseos desenfrenados de los apetitos carnales del ser humano. Pablo dice que son manifiestas las obras de la carne, o sea, se pueden ver y lo leemos ahí en Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, donde el apóstol Pablo está advirtiendo a los hermanos de los deseos de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando habla de la carne, habla de los apetitos, que muchos apetitos son naturales y necesarios, pero están pervertidos y por esa razón son condenados. Entonces, se nos manda ahí en Gálatas andar en el espíritu y no proveer para los deseos de la carne en el 5:16. Ahora se nos dice en el 5:19 de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Se da cuenta usted que es una larga lista de apetitos carnales? Entonces, téngase en cuenta que estos deseos pueden expresarse de ambas maneras. ¿Cómo se pueden expresar sexualmente? A través de la fornicación, el adulterio y el libertinaje. Usted sabe que el deseo sexual Dios lo puso en el ser humano con el propósito de la procreación. Entonces, esa relación y ese deseo es santificado y permitido en el matrimonio. Cada cual tenga su esposa y su propio esposo en el caso de las mujeres, donde esa relación es santa y tiene un propósito que es la procreación. Fuera del matrimonio es fornicación, es adulterio, es libertinaje. Entonces, los deseos de la carne. Fíjese que es bien importante considerar eso. Ahora, los deseos de la carne desarrollados socialmente, ¿cómo? A través del odio, de las disputas, de los celos. Fíjese que así se manifiestan
estos deseos de la carne que enseña la Biblia. El otro punto es los deseos de los ojos. Esto se refiere al anhelo ilícito de cosas que podemos ver. Se puede resumir en una palabra: codicia, desear cosas que no tenemos al grado de poder herir a otros para quitársela, codiciar. Hay gente que por codicia está enferma. Una expresión moderna podría ser materialismo. Entonces, ¿qué tan grave es esto? Ahora podemos considerar los textos de Efesios. Fíjese que aquí en el capítulo 5 de Efesios, en los versículos 5 y 7 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces, si leemos de abajo para arriba el texto, no debemos de participar en estas cosas. Dice que la ira de Dios viene sobre los que desobedecen los mandamientos de Dios y practican ¿qué? Fornicación, inmundicia, avaricia, la idolatría. Eso va a dejar fuera del reino de Dios a ciertas personas que practican los deseos de los ojos. Por eso se nos manda a no amar al mundo. Ahora en Colosenses, capítulo 3, nuevamente el 5 al 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas son lo terrenal? Habíamos leído antes que son manifiestas las obras de la carne, los deseos de la carne, el punto anterior. Bueno, aquí se nos nombra. Dice que tenemos que hacerlo morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nuevamente nos dice, como nos dice Pablo en Efesios, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, antes nosotros vivíamos en los deseos de los ojos y desarrollábamos este estilo de vida. Mas ahora no tenemos que amar estas cosas. Fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene sobre las personas que no ponen en práctica estos consejos del Señor. Y el punto siguiente es la vanagloria de la vida. Esto incluirá orgullo basado en cosas tales como la edad, la experiencia, la ascendencia, logros pasados, dinero, posesión, poder. Ser muy orgulloso porque se es joven o porque se tiene demasiada experiencia y eso hace hacer arrogante a las personas. Ascendencia, logros, por haber logrado ciertas cosas en el pasado, o el hecho de tener dinero y una posesión, o tener poder. Está relacionada con la vanagloria de la vida. La locura de confiar en tales cosas está aquí denunciada y en una advertencia que nos hace el apóstol Pablo
ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Fíjese que él nos habla en los versículos 26 al 31, dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no seáis mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, que el que sea gloria, el que se gloríe, más bien, el que se gloríe, gloríese en él Señor. Entonces la vanagloria de la vida tiene que ver con ese espíritu de altanería que podemos desarrollar. No amella al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Algunas observaciones. Cada una de estas tres cosas que hemos visto suele golpearnos con más fuerza en diferentes momentos de nuestra vida. Los jóvenes son los más frecuentemente afectados por la lujuria de la carne, donde los deseos de la carne son más fuertes, entonces la lucha es más intensa. Las personas de mediana edad suelen padecer la lujuria de los ojos, la codicia. Fíjese, y es probable que las personas mayores se vean afectados por el orgullo de la vida, pensando en lo que hicieron, en lo que fueron, en lo que lograron, en el estatus que puedan haber alcanzado. Estas tres cosas afectan a la vida cristiana y por eso tenemos que estar atentos. Parece haber una tendencia a considerar a uno más serio que los demás en cuanto a estos pecados. Parece que nos preocupan más los pecados que involucran la lujuria de la carne que los pecados de las otras categorías. Consideramos que es terrible la lujuria, el ser promiscuo, pecador, adúltero, fornicario. Pero, por ejemplo, ¿qué es peor, la fornicación o la codicia? Bueno, ante Dios ambas cosas son malas y ambas cosas hacen mal a la vida espiritual. Por ejemplo, ¿qué consideramos más grave, el adulterio o los celos? Ambas cosas. Ambas cosas son aborrecidas y dañinas en el carácter del cristiano. Si no tenemos cuidado, mientras luchamos fuertemente contra la inmoralidad, tal vez el materialismo y el orgullo pueden colarse por la puerta trasera. Por eso tenemos que estar atentos a todos estos puntos, estos tres puntos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Estos son puntos que tenemos que estar muy atentos. El materialismo y el orgullo pueden colarse por la puerta trasera. Mientras nos cuidamos de no caer en inmortalidad, podemos nosotros ser absorbidos por el materialismo y tal vez por el orgullo. O sea, ya sea la inmoralidad, materialismo u orgullo, siguen siendo parte del mundo que el Señor nos dice que no debemos de amar. Entonces tenemos que estar muy atentos porque esto que el Señor nos advierte tiene muchas aristas, muchos brotes, al cual todos tenemos que estar cuidando.
Pero en nuestro texto Juan da otra razón de cuidado. Fíjese, lo que hace amar al mundo. Si yo amo al mundo, ¿qué pasa? Fíjese que dice, si yo amo al mundo, hace imposible amar a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si yo manifiesto un profundo amor por el mundo, manifestando todas estas cosas que hemos visto antes, el amor del Padre no va a estar en mí. No estamos considerando el amor del Padre. Aunque Él nos ama incluso cuando éramos pecadores. Romanos 5:8 nos recuerda que Dios, dice el texto, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si nosotros amamos al mundo y nos llenamos de todas estas aristas que hemos visto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo que se presenta con esa tremenda gama de pecados, nosotros no podemos amar al Padre, aunque Él nos ha amado, aunque somos pecadores y Él nos sigue amando, pero va a ser imposible para nosotros poder amar a Dios si nosotros amamos al mundo. Juan nos indica que si amamos al mundo, no podemos amar al Padre. Santiago nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Juan 4, no, Santiago 4:4. Fíjese que Jesús afirmó ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 24, que era imposible servir a Dios. No es posible, dice, servir a dos señores. O se ama uno o se aborrece al otro. Dice el versículo 24 del Evangelio de Juan. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, por eso no podemos amar al mundo y lo que el mundo nos ofrece, porque no podemos amar a Dios. Aunque nuestro orgullo pecaminoso pueda resistirse a esta idea, la realidad es que no podemos amar simultáneamente al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Eso no es posible. No es posible porque Dios no quiere un corazón dividido. O amamos al mundo o lo amamos a Él. Él no admite que tengamos dos amores. Definiendo el amor al Padre, ¿qué significa realmente para mí amar al Padre? Según Juan, significa que debo yo guardar sus mandamientos. Y aquí en Primera de Juan, nuestro texto, estamos estudiando Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Significa eso para mí amar a Dios? Según Juan dice que sus mandamientos no son gravosos, son fáciles de llevar, pero si lo amamos, los vamos a guardar. A esto Jesús con esto Jesús está de acuerdo porque él constantemente estuvo hablando, animando a sus discípulos con estas palabras. El 14:15 de Juan, del Evangelio de Juan, les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire qué hermosas palabras. Si nosotros amamos, en eso se trata el amor al Padre. Si yo amo al Padre, Jesús me amará. Bueno, primero voy a guardar sus mandamientos. Jesús me amará y el Padre también, y tendremos comunión con el Padre. El 15:10 de Juan dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si amamos al mundo, no podemos guardar los mandamientos de Dios, pues estamos impulsados por los deseos de la carne. Y va a ser fácil que caigamos en los pecados y en los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio y toda clase de maldad. Por ejemplo, si nos dejamos llevar por los deseos de los ojos, vamos a tener nuestro corazón lleno de malos deseos. Por eso se nos manda a no amar al mundo, para que te consideres. O sea, el deseo será para considerarnos mejor que los demás. No podremos cumplir el mandato de imitar a Cristo, que tenemos claramente establecido, y el apóstol Pablo nos manda ahí en Filipenses, en el capítulo 2, con respecto a Jesucristo. Dice: nadie, o sea, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no amamos al Padre, vamos a sentirnos, eh, si tenemos esta tendencia de la vanagloria de la vida, vamos a ser incapaces de amar a los hermanos y vamos a tener este problema. Vamos a considerarnos superior a los demás y vamos a estar llenos de orgullo. Cuando la Biblia nos manda a seguir el ejemplo de Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que es imposible servir fielmente a Dios y a Jesús, mostrándonos así nuestro amor, mostrándole así nuestro amor, si no permitimos, sí, o sea, si estamos amando a este mundo, si amamos al mundo. Por eso se nos manda a no améis al mundo. Pero Juan nos da otra razón por la cual no debemos amar al mundo. Fíjese, ¿por dónde va el mundo? Dice que el mundo pasa. Y volvemos a nuestro texto de Primera de Juan, en el capítulo 2. Y habíamos leído el 15 al 17. Dice el 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El 17 nos dice: el mundo pasa y sus deseos. Fíjese que eso pasa con el mundo, pasa, deja de ser. Esto es cierto con respecto a nuestras vidas individuales. ¿Por qué? Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso nos dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Y fíjese que Santiago, en su carta, ahí en el 4, Santiago 4, 13 dice, vamos, ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es corta. Este mundo pasa, la vida pasa. Entonces, ¿cuánto viviremos? Esto también es cierto con respecto a todo lo que dejamos atrás. Es muy importante considerar que todo este mundo pasará y todo se acabará. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, el mundo pasa, todo se acabará. Todo lo que usted tiene, usted al morir van a quedar en manos de otro. Fíjese que no va a llevar nada. Entonces, por eso tenemos que considerar lo que Juan nos dice en su carta. El mundo pasa. eh, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el contraste, fíjese que del mundo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es porque será bendecido al entrar al reino celestial. Jesús advirtió que teníamos que poner mucha atención a su palabra. Aquí en el 7:21 de Mateo, Jesús advierte que no todo el que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mundo pasa, debemos del día de nuestra conversión preocuparnos en hacer la voluntad del Señor. Fíjese que todo esto pasa, pero si hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, fíjese que esto será algo permanente, como dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, no el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí en Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo 13, hablando de los que hacen la voluntad del Padre, dice Juan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ello siguen. Fíjese que concluyendo, ¿no es esto lo que todos deseamos? Algún día escuchar estas maravillosas palabras de nuestro Señor cuando nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Incluso
Si pudiésemos ganar el mundo entero en esta vida, ¿valdrá la pena? Jesús preguntó, ¿de qué le sirve al hombre con ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces, tenemos que poner atención a este llamado de Juan. Fíjese que, sin embargo, la mayoría de la gente está viviendo o vendiendo su alma al diablo y está en el mundo por mucho menos. Prestamos seria atención nosotros a la advertencia de Juan y aseguramos o asegurémonos de que nuestro afecto está en el lugar correcto, en amar al Padre y guardar sus mandamientos. Eso es lo que vale. Guardemos los mandamientos de el Señor. Cuando Jesús se presentó a los apóstoles después de haber resucitado, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en los versículos finales, Jesús se presentó, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y nos manda a amar la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que está generado por este mundo, sino del mundo, dice. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de el Padre permanece para siempre. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos ayude en nuestro estudio a la primera carta del apóstol Juan, donde nos enseña muchas cosas importantes. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.